modifica eso? Y Ahí yo, sí entra el Estado, digo, ¿no? Sí, yo considero la capacitación continua y todo el tiempo que el Ministerio abra la mirada y nos haga trabajar a los docentes con enseñarnos nuestra propia materia, porque hay docentes que todavía necesitan eso, y enseñarnos mucho de la pedagogía y de la didáctica y ver cómo podemos nosotros trabajar en el aula. No podemos seguir trabajando como hace 20 años, porque muchos nos formamos hace 20 años, sino ver de qué manera hoy podemos cambiar en el aula para que estos jóvenes la pasen mejor y la pasemos mejor nosotros. Porque hay cientos de docentes que dicen la paso mal en el aula, renuncian de una materia a la otra, porque no la están pasando bien. ¿Por qué? Por esto, porque el chico se aburre, porque el docente siente que el alumno no le escucha, porque la profesora dice, bueno, haz lo que puedas, ¿sí? Cuando en realidad hay profesores que trabajan muy bien, hay profesores que trabajan, dan su materia, tienen buena relación con los alumnos. Entonces creo que el Ministerio, ¿sí? El Estado es quien debe acompañarnos con cursos y con mucha capacitación, pero no hacer como a veces nosotros tenemos esto de escuela abierta, donde los docentes hemos criticado mucho, porque a veces tenemos que mirar videos, tenemos que debatir, discutir, pero no lo hacemos. Entonces, no tiene sentido perder el tiempo en algo que después no nos valga la pena directamente en el aula. ¿Ahí es por una resistencia al docente, como vos planteás? Sí, pero una resistencia porque no es lo que creen que tiene que llegar o la manera que tiene que llegar. Entonces creo que podría ser mucho más consensuado, más situado, ver porque cada institución qué es lo que necesita o cada región, porque no es lo mismo el norte de Santa Fe que el sur, claro, las grandes ciudades que las pequeñas. Entonces, si bien hemos visto videos y hemos leído artículos maravillosos, donde algunos ya lo habíamos leído antes, algunos, pero bueno, la cuestión, yo entiendo esto de la masividad y que llegue a todos, y esto es maravilloso, pero hay muchos docentes que tampoco lo leen. Hay escuelas de 100 docentes donde hay 5 docentes que leen el material, entonces tampoco sirve. Entonces, si hacemos el como sí, no le sirve a nadie. Además la realidad es diferente, digo, no es lo mismo la realidad de las escuelas de Las Flores que la realidad de las escuelas del centro. Seguro, digamos, seguro. En todo, en cómo enseñás, sí, en qué y a veces enseñás. Que el mismo profesor enseña en una escuela privada del centro y en una escuela del barrio de Las Flores, porque conozco casos. Pero sin embargo no sé, a ver, hay que ser muy crítico uno y hay que ver qué le sirve, por eso digo enseñar bien, qué le sirve a este alumno, que quizás no le sirve al otro y viceversa, ¿no? Entonces, esto es difícil porque demanda mucho más trabajo y entonces cuando a veces uno escucha que el docente trabaja 4 horas, uno dice, eso no es verdad, porque uno, si es consciente de su trabajo, prepara material, prepara textos, prepara incluso material digitalizado, se contacta con el alumno fuera de la clase y entonces, bueno, no son 4 horas, son mucho más. Pero bueno, son los gajes del oficio, ¿no? Entonces uno tiene que aceptar eso. En estos tiempos donde el principal reclamo, creo que no solo en nuestra zona, pero creo que a nivel nación, pero bueno, vamos a plantearlo por aquí. Es el tema de respuesta a la inseguridad, un tema de todos los días y una necesidad y un justo reclamo de parte de nosotros. Todos responden que la solución de base está en la educación. ¿Vos has visto algún gobierno en el nivel que quiera, que realmente tengan claro que ese es el tema y que te diga, mira, de acá a 15 años yo voy a trabajar de esta manera? A ver, yo lo he visto en políticos en la campaña, que defienden la educación y levantan carteles de educación y yo los he apoyado desde el primer día. Bueno, pero después, obviamente, que después no. Es decir, después no, porque a lo mejor no llegan al gobierno, pero digo, después no ven porque el otro día lo decía creo que Pablo Hapkin en un programa de televisión, no alcanza o no sirven más policías. Quizás sí para algún tema puntual que necesitemos más policías. Lo que necesitamos también es más consenso, él decía más estatidad. Y yo de acuerdo plenamente con eso. Nadie dudaría de fumar dentro de un bar, nadie dudaría de fumar dentro de una casa por el respeto al otro, de usar una rampa de discapacitado y estacionar frente a eso. ¿Por qué? Porque el otro ciudadano lo critica y le dice, mira, no corresponde. Sin embargo, hay otros temas que no nos hacemos cargo los ciudadanos. Y creo que, no dudo que la policía va a ayudar a solucionar el problema de la seguridad. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con otras políticas que van a acompañar a esto. Porque más educación no alcanza si no hay políticas que acompañen, insisto, con esto de lo judicial. Porque si una persona que robó vuelve a salir y sale, porque la ley lo permite, no digo que... pero esta impunidad que permite que alguien robe 10, 15 veces y que maten, entonces yo como ciudadano no me veo defendido. ¿Y qué pido? Más policías.
No creo que la solución esté, a ver, una solución inmediata, situada, sí, más policías, pero necesitamos más consensos, más acuerdos, y por eso necesitamos más presencia del Estado, más defensa de lugares públicos. Completo. En la última estadística, porque se lo comenté la vez pasada que charlamos con Karina Flor, indica que las cárceles de personas con condenas firmes en Santa Fe, no hablo de las federales, el 92% no tiene terminada la primaria. Bueno, obviamente. A ver, ¿qué diría el Estado? Hay programas para esto. Lo que pasa es que hay programas para traer a los chicos de afuera, de la esquina, a la escuela. Pero la escuela no le es significativa. Los mismos chicos, por eso yo a veces pongo el ejemplo de mis propios hijos. ¿Qué tengo que entender por no le es significativa? No les sirve, no ven que les sirve. Por eso digo, yo a veces pongo cuestiones personales, porque si a mi hijo de una casa donde se defiende la escuela pregunta para qué sirve, imagínense todos los sectores donde los papás no pueden decirle para qué le sirve la escuela. Entonces, la escuela pareciera que no sirve. ¿Por qué? Porque hace 30 o 40 años atrás servía para ingresar al mundo del trabajo, salía para ingresar a la universidad. Hoy pareciera que ni para la universidad sirve. Entonces, yo creo que tiene que haber más programas que traigan a los chicos de la calle, más programas situados, más programas específicos para cada región, pero también tiene que la escuela tiene que responder como sistema, porque la escuela es aburrida. La escuela primaria, podríamos decir, depende de algunos casos, pero la escuela no responde a la realidad de la época. Basta con recorrer las escuelas. Yo he recorrido algunas escuelas, incluso a veces hasta los profesorados. Nosotros lo que hacemos es que el alumno repita textos, ¿sí? Y que venga y repita fotocopias, que ni siquiera saben quiénes son los autores. Entonces, mientras nosotros... Está bien, hay una disciplina que tienen que conocer, pero mientras nosotros no podamos repensar la escuela, nosotros no podamos hacer algunos cambios al interior de la escuela que tengan que ver con esto, qué enseñamos, para qué se los enseñamos, cómo enseñamos en la escuela, no creo que pueda haber ningún cambio. Porque puedo traer un chico con el programa Vuelvo a Estudiar, cosa que aplaudo, pero después muchas veces hay que estar trayéndolos porque no les resulta significativa o terminan la escuela para recibir el título. Entonces, la escuela tiene que servir para otras cosas, tiene que enseñar a concientizarnos de los valores, de algunas cuestiones que nos hemos olvidado. ¿Cuántos años para remontar esto, no? Sí. Porque si uno lo piensa, a ver, necesitamos rever cómo se enseña, qué se enseña, que la gente revalorice la escuela, revalorice al docente, la autoridad del docente, cosas que se han perdido, la escuela es aburrida. Sí, pero a veces lo que hacemos es mirar afuera, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué no traemos la escuela de Finlandia a Rosario? Yo pagaría por traer la escuela de Finlandia a Rosario y solucionamos el tema. Rosario, sí, digo, a Santa Fe. 30 años le llevó a Finlandia. Pero además, Finlandia está acompañado por cientos de políticas públicas que acompañan a la escuela. No, pero La sociedad finlandesa es obviamente distinta. Podemos traer experiencias y podemos replicarlas o podemos revalorar. ¿Qué hay, Karina? Ay, perdón, porque se me ocurrió ahora, Florcita. ¿Qué hay de lo brillante del programa Ceibal que utilizan los uruguayos, que es argentino, ¿no? El programa. No, el programa es uruguayo. El plan Ceibal es el plan Yo similar pensé que alguien de Pergamino era el creador. No, dale. Perdón, sí, dale. El plan Ceibal es el plan de Uruguay, como acá Conectar Igualdad. Lo bueno que tuvo el plan Ceibal es que el plan Ceibal se hizo desde el 2007 y se empezó a aplicar a 135 chicos con sus docentes. Entonces los docentes se iban formándose a la par que los niños con sus netbooks. Acá en la Argentina se distribuyeron 3 millones de computadoras, pero el 83%, según un estudio de la UNESCO y de la institución del Ministerio de Educación, el 83% de los profesores dicen no estar formados para trabajar con la tecnología. Entonces, ¿para qué nos sirven las 3 millones de computadoras que tienen nuestros alumnos? Que es admirable y yo lo aplaudo porque llegan computadoras al hogar, en hogares quizás donde no habían acceso a internet o acceso a la computación, pero por el otro lado tenemos el 83% de los profesores que no las usan porque no saben hacerlo. Si bien hay desde el plan del Ministerio de Nación, de Conectar Igualdad, hay talleres gratuitos, hay cursos, hay carreras. Sin embargo, bueno, los docentes no pueden hacerlo por distintas razones. 2.500.000 docentes que se declaran que no están en condiciones de manipular y transmitir. No sé la cantidad, pero el 83% de los docentes...
Sí, hay 3 millones. 3 millones de netbook entregadas, de alumnos, ¿sí? Hay 3 millones de alumnos que tienen netbook, ¿sí? Pero la mayoría de los profesores, el 80% no la saben cómo usar. Entonces los chicos las llevan a la escuela, no les sirven, más allá que las roban, la que se diferencia rompen. como en Uruguay es que en Uruguay el gobierno, el Estado, preparó al docente. El Estado, ¿qué hizo? Preparó al docente gradualmente con el niño. Y después, bueno, se distribuyó, creo que hay 80.000. Ampliar la cantidad de... Amplió la cantidad, pero cuando pudo... Entonces, los chicos, yo he visto en Uruguay chicos en barrios muy marginales con sus computadoras, son color verde manzana, en la puerta de su casa. Eso es maravilloso, que los chicos la puedan llevar a su casa y los papás la puedan usar. Pero nuestro país no sirvió, no sirvió en tanto no tuvo el impacto que se esperaba, lo dice el Ministerio de Nación. Y es una lástima por el gasto que implicó, porque realmente podía haber sido una inversión que nos sirviera a todos, a los docentes, a los alumnos, a la sociedad en general. Y bueno, y no, entonces yo a veces digo, enseñar con tecnologías, bueno, ¿hasta qué punto? Porque no les sirve tampoco. Entonces, ver de qué manera podemos enseñar mejor. Enseñar bien implica una serie de cosas, que no es no solo... solamente tener la netbook. Tener la netbook, sí. Te robo tu pregunta para cerrar, porque tenemos que cerrar. Balance del año educativo en Rosario, ya ni siquiera Santa Fe. A ver, balance del año. Yo creo que hubo programas que fueron interesantes, mucha gente trabajando en esos programas, pero bueno, como recién decía también Martín Lucero, la cuestión de la reforma curricular. En algunos lugares se ha parado la reforma curricular y me hago cargo también como docente. Muchos docentes nos piden apoyo, nos piden repensar la currícula para que después elevar al ministerio y no lo hacemos. ¿Qué es la currícula? La currícula son los diseños jurisdiccionales que vienen de provincia, pero ahora nos pide el ministerio... Es decir, es el mapa de lo que se debe enseñar y claro, de lo que deben estudiar. Pero después nosotros lo llevamos al aula y lo resignificamos según estos alumnos, claro, este contexto. Listo. Bien, pero ahora cuando nosotros nos piden reforma curricular en el nivel superior, la suspendió el ministerio a pedido nuestro, es decir, que eso es un aporte y un aspecto positivo, y ahora nosotros nos piden en las instituciones, bueno, vengan y hagan aportes ustedes para ver acerca de la reforma curricular. Y participan o participamos contados con los dedos. Entonces me parece que hay un tema de compromiso del si docente no nos podemos también, hacer cargo, entonces después criticamos, el ministerio hace la reforma de arriba hacia abajo, pero también nosotros tenemos que hacernos cargo. Por eso digo, hay docentes que están trabajando en eso, por eso digo que no puede ser una respuesta general ni masiva, porque hay docentes que están trabajando muy bien, que están trabajando para la reforma, que están pensando qué educación quieren, pero por el otro lado también tenemos docentes que no. Entonces creo que es un ida y vuelta. Yo creo que ha habido en los últimos años una revalorización del docente en cuanto a sueldos, en cuanto a programas, pero bueno, falta todavía una serie de cosas que, insisto, tenemos que también nosotros hacernos cargo los docentes. Muchas gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias por estar. Nos vemos la semana que viene, el lunes. Adiós.